Pues lo que hemos revisado de parte de los diferentes mapas de riesgos, no solamente los que construimos nosotros para la toma de decisiones al interior de la registraduría, sino los mapas de riesgos que tienen otros organismos como la misma Defensoría, la Fuerza Pública o más bien el Ministerio de Defensa y otras entidades evidencian que son cerca de 104 los municipios que tienen hoy riesgo alto en Colombia y son municipios respecto de los que se tienen que llevar a cabo despliegues operacionales muy precisos. A pocas semanas del proceso electoral, se confirma una información que cambia por completo la lectura del mapa político del país. Casi el 40% de los municipios donde hay presencia de grupos armados ilegales registran interés político directo de estas estructuras en las elecciones. No se trata solo de intimidación o control territorial, se trata de influencia real sobre la participación ciudadana, el comportamiento del votante y la dinámica electoral local. Lo más preocupante es que en varias de estas zonas se presenta un fenómeno atípico: altos niveles de violencia combinados con una participación electoral inusualmente elevada, algo que rompe la lógica histórica del miedo y la abstención. Para las autoridades, este patrón enciende todas las alertas sobre posibles presiones, coacciones silenciosas y uso instrumental del voto como herramienta de poder. Ante este escenario, el Estado ya activó medidas extraordinarias: despliegues anticipados de la fuerza pública, refuerzos especiales del Plan Democracia y decisiones logísticas que se están tomando contrarreloj para evitar que estos actores ilegales interfieran en el resultado electoral. Estas no serán unas elecciones normales. Lo que está en juego no es solo quién gana, sino si el ciudadano podrá votar libremente en cada rincón del país. Y aunque el riesgo está identificado, todavía hay sectores que prefieren minimizar una amenaza que ya está sobre la mesa. Ayer tuvimos una reunión de trabajo para efectos de seguridad, lo que se conoce como el Plan Democracia, a instancias del Procurador, con el señor Contralor, el Ministerio de Defensa y toda la Fuerza Pública, para ir evidenciando cómo y de qué manera cubrir esos territorios. La Fuerza Pública hoy ya nos ha dicho desde el día de ayer que va a hacer presencia en todos los 13.494 puestos que se instalarán en Colombia y que esa presencia, pues como es razonable, va a garantizar elecciones libres en esos lugares. En Colombia ya no se trata únicamente de violencia o control territorial. Hoy estamos frente a algo mucho más delicado: grupos armados ilegales con interés político directo en las elecciones. Las autoridades electorales han identificado que en cientos de municipios donde estos grupos hacen presencia, no solo intimidan, sino que buscan influir en el comportamiento del votante. No siempre poniendo candidatos visibles, sino presionando, coaccionando o direccionando silenciosamente el voto. El dato es contundente y preocupante. En cerca del 40% de los territorios con presencia de estructuras armadas ilegales existe algún tipo de interés político. Esto rompe con el patrón histórico del conflicto, donde la violencia generaba abstención. Hoy ocurre lo contrario. En zonas con altos niveles de violencia se registra una participación electoral inusualmente alta. ¿Casualidad? Para las autoridades no. Este fenómeno sugiere instrumentalización de la ciudadanía, uso del miedo como herramienta política y control indirecto del proceso democrático. No es una guerra abierta, es una disputa silenciosa por el poder local. Por eso se han activado alertas tempranas, despliegues anticipados de la fuerza pública y un refuerzo del Plan Democracia. El objetivo no es alarmar, sino proteger el derecho más básico de una democracia: votar libremente. Estas elecciones no solo definirán cargos públicos, definirán si el voto sigue siendo una decisión ciudadana o si en algunos territorios ya está siendo condicionado por el miedo. En nuestros mapas de riesgos tenemos, por ejemplo, un dato que es semejante a ese, pero que no es menor, y es que hay cerca de 312 municipios donde hay presencia de los grupos armados ilegales, y por nuestros estudios evidenciamos que en cerca del 40% de esos grupos armados ilegales tienen una especie de interés político, de ánimo de participar del proceso electoral en uno u otro sentido, y son circunstancias que en el pasado no se veían porque en el pasado no era tan atomizado los grupos al margen de la ley. Por tanto, son temas en los que estamos trabajando, los hemos puesto de presente ante la Comisión de Delitos Electorales a instancias de la señora fiscal, ante el Plan Democracia y las demás autoridades, para gestionar esas circunstancias y trabajarlas de aquí al próximo 8 de marzo. Desde la registraduría se ha advertido que existen grupos armados ilegales con interés político en el proceso electoral, una situación que genera enorme preocupación en el país. Ya no se trata solo de violencia o control territorial, sino de posibles presiones directas o indirectas sobre el voto ciudadano. En ese contexto resulta clave conocer en qué municipios y regiones se ha identificado ese interés político, dónde se concentra el mayor riesgo y qué tan grave puede ser la influencia de estos grupos en la decisión libre de los electores. Bueno, lo primero es que no hemos señalado que
sea precisamente que esos grupos quieren poner sus candidatos. Lo que hemos dicho es que tienen interés político, puede ser de una u otra manera, instrumentalizar, coaccionar, generar zozobra, pero sí algún grado de interés político, y en eso pues quiero ser muy preciso porque no me corresponde pues enjuiciar aquí a nadie, ni más faltaba. Y en segundo lugar, sí, son las zonas, por ejemplo, derivadas del sur-occidente colombiano, lo que es la costa pacífica, muy marcado, zonas como Guaviare, obviamente Santander, norte de Santander hay unos espacios, y en el noroccidente colombiano. Y esos municipios están, digamos, relacionados con ciertas realidades que se han presentado en los últimos años, pero también hemos encontrado, por ejemplo, algunos lugares donde hay fenómenos de violencia muy altos y alta participación política. Lo razonable que ha existido en Colombia en el pasado es que en aquellos lugares donde hay alta violencia, la participación política es muy baja, y es normal pues por los temas de temor y de seguridad, pero hay zonas con alta violencia y alta participación. Por tanto, pareciera que ahí hay cierta instrumentalización de la ciudadanía, y por eso estamos trabajando fuerte con la fuerza pública, a quien yo aquí desde ya agradezco todo el empeño que ha hecho para avanzar en el plan democracia, y sé que con esa decisión de ayer, por ejemplo, de ampliar el servicio militar a cerca de 22.000 hombres para que acompañen el proceso electoral, pues vamos a tener, digamos, elementos muy determinantes para avanzar muy fuerte en los derechos políticos de la ciudadanía en las próximas elecciones. En medio del debate sobre las garantías electorales, ha surgido una preocupación adicional que no puede pasarse por alto: el crecimiento acelerado de los grupos armados ilegales en distintos territorios del país. Informes recientes advierten que varias de estas estructuras no solo se han fortalecido, sino que han incrementado de manera significativa su número de integrantes. El caso que más inquieta es el del Clan del Golfo, cuyo crecimiento porcentual ha sido señalado por distintos sectores como una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad institucional en regiones históricamente golpeadas por la violencia. Este aumento coincide además con discusiones nacionales sobre políticas de paz, zonas de ubicación y control territorial, lo que lleva a muchos a preguntarse qué impacto real puede tener este fortalecimiento armado en la democracia, en el ejercicio del voto y en la libertad de los ciudadanos. En ese contexto, resulta inevitable conocer cuál es su visión frente a este fenómeno. ¿Qué riesgos representa para el proceso electoral y cómo se está evaluando desde las autoridades electorales el avance de estos grupos, especialmente en zonas donde el miedo y la presión pueden alterar la voluntad popular? Bueno, digamos que frente al tema de las zonas de ubicación, yo no tengo, digamos, información más a detalle. De hecho, hemos preguntado y estamos esperando que un poco desde el Ministerio de Defensa nos informen esas circunstancias, qué impacto pueden tener desde el punto de vista electoral. Pero en general, un poco yo más que frente a esas circunstancias, en concreto, lo que se hace necesario es advertir el hecho de que en Colombia se presenten tantos grupos armados ilegales atomizados en células pequeñas, con una especie de, si se quiere, presencia territorial, no en departamentos completos, a veces ni siquiera en municipios completos, pero sí en lugares específicos de ciertos puntos del territorio nacional, y es ahí donde tenemos que trabajar. No podemos sobreestimar ni subestimar esas circunstancias, no podemos generalizar, porque tampoco podemos enviar mensajes de que Colombia, digamos, no hay garantías electorales, pero sí evidenciar muy bien cuáles son esos puntos, focalizarlos muy bien y hacer presencia de la fuerza pública con tiempo. En esos lugares, por ejemplo, ayer nos decía el Ministerio de Defensa, iban a hacer despliegues operacionales con semanas de anticipación para garantizar la presencia de la fuerza pública. Así que bien, estamos trabajando nosotros desde la registraduría, cumpliendo en la definición de lo que se conoce como la división política electoral, es decir, la ubicación de todos los puestos y mesas de votación para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, y bueno, la fuerza pública, el Ministerio de Defensa asegurando esos lugares para que la ciudadanía pueda votar. Lo que se ha expuesto hoy deja una señal que no puede ignorarse. Hay territorios donde la dinámica electoral no se explica únicamente por la política tradicional, sino por contextos de presión, control y presencia armada. Ese escenario obliga a que las autoridades actúen con anticipación y que la ciudadanía esté atenta a lo que ocurre en su región. No se trata de generar alarma, pero tampoco de normalizar situaciones que afectan la libertad del voto. Identificar los riesgos, hablar de ellos y ponerlos sobre la mesa es parte fundamental de cualquier proceso democrático serio. El silencio o la minimización solo favorecen a quienes operan lejos de la transparencia. El seguimiento a estos temas no termina aquí. Lo que pase en las próximas semanas será clave para entender cómo se está moviendo el poder en los territorios y qué tan efectivas son las medidas que se están tomando para garantizar elecciones libres. Si este contenido te parece importante, suscríbete, deja tu comentario y cuéntanos qué está pasando en tu municipio. Dale like y comparte, porque visibilizar estos temas también es una forma de proteger la democracia.